En cuanto a los modos de extinguir las obligaciones, en el derecho antiguo había correspondencia entre la manera de crear la obligación contractual y el modo de extinguirla. Así, la obligación nacida del nexum se extinguía mediante una operación inversa, que se denominaba actos contrarios. La suma pagada era pesada ante libre pens y 5 testigos. La obligación nacida de la estipulación se extinguía mediante una pregunta y una respuesta hechas en formas solemnes. Cuando una obligación se extingue, se disuelve el vínculo existente entre acreedor y deudor. Entonces, los modos extintos de las obligaciones son los hechos a los que el derecho objetivo otorga esa función. Entonces, el modo normal de extinguirse una obligación es el pago. En aquellos tiempos también existía el pago y actualmente una de las formas de extinguir una obligación, el más común, es el pago o cumplimiento realizado por el deudor. Esto es la ejecución de la prestación debida. Sin embargo, existen otros hechos que, sin implicar la ejecución efectiva de la obligación, tienen el efecto de liberar al deudor. Y estos clasifican entre los otros modos de extinguir las obligaciones que los vamos a ir aprendiendo más adelante. En los modos que operan ixo iure, o sea, de pleno derecho, estas formas se extinguen, como ya la palabra lo dice, de pleno derecho, o sea, de manera absoluta y definitiva. Esto hace que el vínculo jurídico desaparezca totalmente, por eso es definitivo, absoluto. Entonces, en estos modos que operan ixo iure, tenemos el pago, el solutio. Este es el modo natural de extinción. Era el modo más común, era el modo natural de extinción en la antigua Roma y se sigue usando actualmente. Y consiste en el cumplimiento de la prestación debida, ya sea un dare, un facere, praestare o non facere. Y para que fuera válido debía ser realizado por el deudor o un tercero, que debía ser también autorizado por el deudor. Y este pago se realizaba al acreedor en el lugar y el tiempo convenido, ya sea que fue determinado que debía ser pagado en la casa de un amigo, en la casa de los padres, en la casa del hermano, etc. Entonces ahí debía ser también pagada la deuda. Entonces, teníamos que el pago podía ser ya sea un dare. El dare, o sea, el dar, es la obligación más estricta y consiste en la transferencia de la propiedad de una cosa o la constitución de un derecho real como un usufructo, por ejemplo, sobre esta propiedad. Ejemplo, en un contrato de compra-venta, el vendedor tiene la obligación de dar, o sea, de dar la propiedad de una joya de plata, por ejemplo, o de un diamante, un jade, un rubí, una esmeralda, al comprador, para que el pago, o sea, el solutio, fuera válido en el dar la cosa debida. El acreedor debía hacerse efectivamente dueño de la cosa. Así era como se hacía el pago por medio del dare, o sea, dar la cosa debida. Ya en el facere o en el hacer, se refiere a cualquier actividad que el deudor debe en estos tiempos o debía realizar en beneficio del acreedor. Y esto no implica necesariamente la entrega de la propiedad de algo, porque como la palabra lo dice, facere, hacer, del verbo hacer. Incluye también la entrega de la posesión de una cosa sin transmitir el dominio. Ejemplo, un sastre que se compromete a confeccionar una túnica para el sacerdote o un abogado que debe defender una causa. El pago aquí es la realización del acto o servicio prometido. Hacer lo debido, hacer lo que se comprometieron que debían hacer en su momento debido. También tenemos el pago por medio del praestare, o sea, prestar, garantizar. Y este es un término más amplio y a veces genérico,
pero técnicamente se refiere a asumir una responsabilidad. Cuando prestamos, estamos garantizando algo, estamos asumiendo una responsabilidad. Esto implica responder por el comportamiento de una cosa y por las consecuencias de un acto, ya sea por culpa, dolo o custodia. Ejemplo, cuando un comodatario, quien recibe algo prestado, debe cuidar el objeto y responder si éste se daña. Entonces, el praestare es la garantía de que la prestación se cumplirá íntegramente. Garantiza que la cosa debida se va a mantener intacta, se va a mantener así como cuando se entregó, cuando se hizo el préstamo, por así decirlo. Y en esas mismas condiciones se va a entregar al momento de hacer el pago. Ya el non facere significa no hacer. El facere era hacer. Y aquí es todo lo contrario, non facere, no hacer. Y esta es una obligación negativa, la cual consiste en una abstención. El deudor cumple cuando no realiza algo. De no existir la obligación, tendría derecho a hacer, tendría derecho al facere. Ejemplo, un pacto donde un comerciante se compromete a no vender sus productos en una zona específica para no competir con otro, para no hacer competencia desleal, supongamos en estos tiempos. Entonces aquí el pago es el silencio o la inactividad, no hacer nada. Entonces tenemos también otros modos de extinción en el derecho romano. La sectilatio, por ejemplo, y esta era un acto formal mediante el cual el acreedor declaraba haber recibido lo que se le debía. Era una suerte de pago ficticio, utilizado para liberar deudas nacidas de contratos verbales, stipulatio. Recordemos que antes en el derecho romano se utilizaba bastante la costumbre, el derecho verbal, y aún en nuestros tiempos, nuestros ancestros también comentan que antiguamente se utilizaban los contratos verbales y se cumplían a cabalidad. Luego tenemos la novación o la novatio, que esta es la sustitución de una obligación antigua por una nueva. Y para que existiera debía haber un animus novandi, o sea, la intención de renovar, la intención de volver a novar esa obligación que ya existía previamente. Y un elemento nuevo, o sea que aparte de existir la novación, se debía de agregar un nuevo elemento, como un cambio de acreedor, por ejemplo, un cambio de deudor, o la naturaleza del título, por ejemplo. Si Pedro le debía a Juan, entonces para que existiera la novación, debía de existir, aparte del animus novandi, debía de existir un nuevo elemento, ya sea que Pedro cambiara y que ese pago se le iba a sustituir, por ejemplo, a un sobrino de él, entonces ya aquí ya entraba un tercer elemento, porque ya Juan tendría que pagarle al sobrino de Pedro, por así decirle, o la naturaleza del título. Y también existía la confusión o confusio, que era otro modo de extinguir las obligaciones en el derecho romano. Y esto ocurría cuando las calidades de acreedor y deudor se reúnen en una misma persona. Por ejemplo, en una herencia, donde el deudor hereda al acreedor. Por ejemplo, el padre con el hijo. Ambos eran uno deudor y el otro acreedor. Uno heredó al otro. Entonces, al momento de hacer la sucesión, entonces ahí recaía sobre la misma persona el papel de deudor y acreedor, una confusión. Y también existía otro modo de extinguir la obligación y era pérdida de la cosa debida. Esto era si el objeto de la obligación era un cuerpo cierto o perecía caso fortuito o fuerza mayor, sin mora del deudor, y la obligación se extinguía. El otro modo de extinguir las obligaciones en el derecho romano era el modo que opera ope exceptionis.
Estos no distribuyen el vínculo civil de forma automática, sino que conceden al deudor una defensa procesal, o sea, una excepción, para paralizar la acción del acreedor de cobrar la deuda ante el magistrado. Y aquí tenemos 3 modos de extinguir las obligaciones de acuerdo al OP Sectionis. Tenemos la compensación, que es cuando dos personas son recíprocamente acreedoras y deudoras entre sí. En el derecho clásico se requería que las deudas fueran del mismo género y vencidas. Entonces aquí ya quedaban saldadas las deudas porque ambos eran acreedores y deudores entre sí. Por ejemplo, Carla le debe a María y María le debe a Carla. Ambas deudas debían ser del mismo género y vencidas también para que se aplicara la compensación. Compensación por lo que valía una deuda, por lo que valía la otra deuda. Y también existía el pacto de no pedir, pactum de non petendo. Este era un acuerdo informal entre el acreedor y el deudor, donde el primero, o sea, el acreedor, se comprometía a no exigir el cumplimiento de la prestación al deudor. No borraba la deuda ixo iure, o sea que no borraba la deuda de pleno derecho porque la deuda existía, pero otorgaba la exception pati conventi. Y también existía el otro modo de extinguir la obligación, que era la prescription liberatoria. Esto, el transcurso del tiempo fijado por la ley sin que el acreedor ejercitara su acción hacia el deudor.